Yo quiero, antes de compartirles un tema en esta mañana, traerles una buena noticia. Y esta buena noticia la encontramos en la carta del apóstol Pablo a los Corintios, segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 9, verso 8. Mira lo que dice. Y Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes, de manera que siempre, dice, en toda circunstancia tengan todo lo necesario y toda buena obra abunde en ustedes. Lo que dice la Escritura en la buena noticia es que la gracia del Señor abunda en nosotros. Muy bien, cuando recibimos a Jesucristo, una de las convicciones que debemos tener es que la gracia de Dios está sobre nuestra vida, pero también dice que esa gracia no solamente en algunas circunstancias, sino en toda circunstancia, y nos permite entonces también hacer cosas buenas, sabiendo que el buen Dios está con nosotros. Quiero, a propósito de esto, conversarles acerca de un tema que he llamado Cuando la gracia abunda, la gratitud resplandece. Cuando la gracia abunda, la gratitud resplandece. Permítanme saludar a quienes cada semana nos ven a través de la iglesia en línea. Esperamos también que ese sea un buen tiempo para ustedes, que podamos juntos seguir disfrutando de aquello que Dios tiene para cada uno de nosotros. Hoy estamos en las buenas nuevas de Cabudare, en la sede de las Mercedes. Si estás cerca de acá y en algún momento nos quieres visitar, estamos acá para servirte también. Muy bien, les decía entonces, cuando la gracia abunda, la gratitud resplandece. Este es un año en el que quizás muchas cosas han sucedido en nuestras vidas, ¿cierto? Y creo que una de las maneras de poder honrar a Dios es a través de la gratitud, poder mostrar gratitud al Señor, dar gracias a Él por las cosas que han sucedido. Quizás puedas hacer memoria de qué ha ocurrido en este año. Mes de enero, febrero, marzo, por allá, ¿no? ¿Qué cosas han sucedido? ¿Has visto la mano de Dios en tu vida? Hay cosas puntuales, particulares que hoy puedas recordar y decir, sí, ciertamente, en esto Dios obró de una manera particular en mi vida. Probablemente fue en un tiempo de enfermedad o en un tiempo de tomar alguna decisión, alguna área que tuvo que ver con la familia, con las relaciones, pero aún en aquellas cosas que tienen que ver con Él, que tienen que ver con lo espiritual. Pero en definitiva, las cosas que Dios hace en nuestras vidas es por gracia. Cuando hablamos de la palabra gracia, estamos hablando precisamente de lo que muchos ya conocen. Es cuando recibimos algo que no merecíamos, algo que no pagamos, algo que no compramos, simplemente lo recibimos, como la vida misma. La vida misma nadie pagó por ella, solo la recibimos y la recibimos por gracia. Pero aún la nueva vida en Cristo también la recibimos por gracia. Pero para abordar esto, quiero leerles lo que dice la carta a los Hebreos, capítulo 12, verso 28. Miren lo que dice. Puesto que nosotros estamos recibiendo un reino inconmovible, seamos agradecidos. Inspirados por esta gratitud, adoremos a Dios como a Él le agrada, con temor reverente. Lo que el apóstol Pablo afirma es esto, que cuando estamos en Cristo, algo que sucede es que hemos recibido, y me encanta la versión porque dice, y estamos recibiendo un reino que es inconmovible. De hecho, Jesús decía esto. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas van a ser una añadidura, lo que significa que es más fácil ver las añadiduras, es más fácil ver cuando Dios provee en algún área, pero no hay que olvidar que detrás de eso hay otras tantas cosas que están sucediendo. Bien, pero cuando el apóstol nos dice que hemos recibido un reino, es una convicción de la que nosotros podemos asirnos siempre. No pertenecemos a cualquier reino. Si estás en Cristo, le perteneces al reino de los
de los cielos. Muy bien. Y dice que habiéndolo recibido, y lo recibimos por gracia, es decir, nadie paga por él, sino que lo recibimos, bueno, voy a decirlo más propiamente. Cristo pagó por nosotros para que pudiéramos tener, pero ya nosotros, ninguno de nosotros tiene que pagar por ello. Bien, pero entonces el apóstol dice, ya que lo hemos recibido, seamos agradecidos. Seamos agradecidos. Y esta gratitud, y inspirado por esta gratitud, dice, adoramos al Señor. Y si la gratitud no produjera nada, si agradecer no generara nada después, ¿seguirías agradeciendo? Porque, mire, me puse a meditar en esto. Y muchas personas buscan, bueno, lo que produce la gratitud, el efecto de la gratitud, el éxito a través de la gratitud. ¿Y si no produjera nada? ¿Seguiríamos siendo agradecidos? Es interesante pensarlo, ¿sabes por qué? Porque no estamos agradecidos por interés, sino por honra. No es esperando algo, sino reconociendo a alguien en nuestras vidas. Ahora, que al ser agradecido algunas cosas van a suceder, sí, pero no buscando la añadidura, sino honrando a Dios, diciendo, Dios, todas las cosas que yo recibo de ti, entonces me llevan a agradecerte, a ser agradecido. Ahora, si alguien es agradecido, lo es por una razón. Mira esto, la gratitud viene por influencia divina. Si alguien es agradecido es porque Dios coloca eso en la vida de cada persona. Especialmente o específicamente, esa influencia se da cuando Dios nos hace conscientes de la importancia que tiene el ser agradecidos. Una de las cosas que sucede con la nueva vida en Cristo es que tenemos una mente que está despierta, una conciencia que ha despertado. Ya no vamos como por inercia. ¿Se ha dado cuenta que en algunas cosas el mundo va como por inercia? Todos lo hacen, yo también. Y el mundo va como por inercia. Bien, si alguien lo hace de esta manera, lo hago así. Si alguien hace esto u otro, yo también lo hago. Pero cuando estamos en Cristo, no hacemos las cosas de esa manera porque hay un despertar en nuestra vida. Hemos pasado, dice la Escritura, de muerte a vida. Hay un despertar y en especial es que somos conscientes de qué hacemos y por qué lo hacemos. Y cuando Dios nos lleva a ser agradecidos es porque despierta el por qué nosotros podemos ser agradecidos. Desde las cosas más sencillas de la vida hasta las cosas más trascendentes. Cuando la gratitud se hace desde la conciencia, entonces simplemente deja de ser una cortesía. ¿Sabes que a veces las personas pueden ser agradecidas pero por cortesía? Para no quedar mal. Porque nos dijeron, es de buena educación. ¿A cuántos de pequeños le dijeron a ese tío que les trajo un regalito y la mamá le dijo, ¿cómo se dice? Quizás no lo sentía, solo que aprendió de que hay que ser cortés, hay que tener buena educación, ¿sí? Ahora, el asunto es que cuando crecemos, dejamos atrás las cosas de niño y ¿sabes qué es importante? Que como hijos de Dios no agradezcamos a Dios por cortesía, no agradezcamos a Dios porque es de buena educación, sino por tener una conciencia clara de la importancia que tiene una vida agradecida. Puedes pensarlo ahora mismo y decir, ok, no voy a hacerlo solo porque algo viene a mi mente, sino porque entiendo que ha venido de mi Señor, porque ha venido de Dios. Amén. Aún puedes decirle, Señor, gracias, porque si he despertado a esto, es porque tú me has permitido hacerlo a través de la nueva vida que puedo tener en Cristo Jesús. Si eres consciente, algunas veces creemos que merecemos las cosas. De hecho, una vida que se centra en el merecimiento es una vida de muchos pesares, porque la realidad es que cuando esperamos que algo suceda, solo porque creemos que
así lo merecemos, entonces llegamos a pensar que alguien tiene que hacer algo por nosotros y eso puede llegar incluso a traspasar solo lo humano y a creer que Dios también tiene que hacer algo por mí, que Él está obligado a hacer algo por nosotros, pero no es así. Dios no está obligado a absolutamente nada. Es más, Dios no depende de nada ni de nadie para existir. Es la soberanía de Dios. Así que si lo hace, dígale a alguien por allí, es porque te ama. Es por amor. Y la respuesta a ese amor, diga, es la gratitud. Es la gratitud. Tú estás recibiendo, dice el apóstol Pablo, un reino inconmovible. Sé agradecido. Sé agradecido. Y dice también cuál es la mejor manera de ser agradecido. Y es adora a Dios como a Él le agrada. Adorar a Dios como a Él le agrada. Queridos, vivimos en una época en la que somos instados a adorar cualquier cosa. Que podemos ser instados, animados a adorar desde el espíritu de la Navidad hasta un montón de cosas. Pero tú puedes decirle como Josué esta mañana, si esa es tu convicción. Dile, Señor, mi casa y yo solo te adoramos a ti. Es más, eso está dentro de una frase que dijo más larga, que dijo Josué, porque eso fue dicho por Josué. Josué dice, ustedes escojan a quién servir, si a los dioses de los amorreos, si a los dioses de los fereceos, si a los dioses que nos circundan, pero yo y mi casa solo serviremos al Señor. Amén. ¿Puedes decirlo así? Yo y mi casa serviremos a Dios. Así es que el apóstol nos dice, adoremos a Dios y hagámoslo como Jesús lo dice, en espíritu y en verdad. Ahora, yo quiero entonces que miremos la gratitud desde algunos aspectos que son trascendentes. Porque una cosa es agradecer al Señor, por ejemplo, por esto que hoy está aquí delante. Agradezco al Señor por cada uno de ustedes que ha dispuesto a traer algo a través de los grupos de cuidado para que podamos tener alimento para algunas personas que queremos dar, que queremos honrar. Muy bien. Y una cosa es agradecer a Dios porque Él provee en lo material para eso. Pero yo quiero que también veamos algunas cosas que son aún trascendentes por las cuales dar gracias. La primera de ellas, la gratitud que proviene de recibir fe. Recibir fe. La fe es un regalo que se recibe y que se agradece. Dilo para ti. La fe es un regalo que se recibe y se agradece. Se agradece a Dios. Nadie, por más que se esfuerce, puede recibir fe o generar su propia fe. Porque el autor y el consumador de la fe es Cristo y se recibe solo si Él la da. Ahora, cuando nosotros miramos la carta a los Romanos, capítulo 1, verso 8, miren lo que dice. En primer lugar, está hablando el apóstol Pablo, doy gracias a mi Dios por medio de Jesucristo por todos ustedes, pues en el mundo entero se habla bien de su fe. Así que si alguien va a hablar de la fe que tienes, es porque la tienes. Porque si no la tienes, no pueden hablar de algo que no tienes. Pero si la tienes, agradeces porque la has recibido de Dios. Porque es interesante e importante agradecer por la fe. Y no por lo que la fe produce. Muchas veces estamos acostumbrados a agradecer por aquello que la fe produce. Por ejemplo, creí por sanidad y doy gracias por la sanidad. Creí por provisión y entonces agradezco a Dios por la provisión. Y está muy bien, ¿sí? Pero es que detrás de eso hay algo más y es la fe. Y si has creído y se ha producido un resultado, es porque Dios te ha dado la fe. Y la fe no es un regalo que perece, sino uno que permanece. Ahora, la fe es diferente.
La fe es diferente porque lo que dice la Escritura en la carta a los Corintios es que al final permanecerán tres cosas. Y la primera que se menciona, ¿sabes cuál es? La fe. Dios te da un regalo que no perece en el tiempo. Te ha dado fe para creer. Primeramente para creer que Él existe, pero también para creer que cada cosa que necesitas la recibirás. Y oro al Señor para que en tu corazón durante el año 2025, que está delante ya casi de nosotros, puedas siempre recordar que la fe que necesitas para vivir tu vida durante todo ese tiempo ya te ha sido entregada, porque dice la Escritura que si estás en Cristo has recibido una medida de fe para cada cosa que la vida traiga. Amén. Por eso hoy agradecemos al Señor por la fe. Y si alguien dice, es que todavía no he recibido al Señor, hoy Dios está hablando a tu corazón, Dios hoy está hablando a tu mente y te está diciendo, si crees en mí es porque mi fe la he puesto para que puedas darte cuenta el inmenso amor que tengo para ti. Amén. ¿Cuántos han recibido de esa fe? Dígale, gracias Señor. Mira lo otro que quiero mencionar, la gratitud que proviene de la promesa cumplida. Todos recibimos promesas y hay promesas que nos vienen de Dios. Pero ¿cuántos hemos vivido en este tiempo, en estos últimos meses quizá, alguna situación que sentías era un reto grande, una situación que fue particularmente difícil? De esas situaciones en las que uno dice, ¿y ahora cómo salgo de esto? Y cuando sentías que ya no podías, sucedió algo y sabes que vino de Dios. ¿Alguien ha vivido eso? ¿Y qué sentimos en ese momento? Alivio. ¿Te has sentido aliviado en algún momento porque algo que era particularmente difícil en un momento fue resuelto? Pues agradecer a Dios por eso es reconocer esto que dice la primera carta a los Corintios, capítulo 15, verso 57. Miren lo que dice: mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Agradecemos a Dios por la victoria que hemos recibido de Él. Primeramente, si estás en Jesús, si estás en Cristo, la mayor de tus victorias ya fue ganada. Fue ganada en la cruz. Tú eres salvo por medio de su obra. Pero en el día a día, cuando las cosas puedan tornarse complicadas, recuerda que tú eres más que vencedor por medio de aquel que te amó. Y dale gracias. Dile gracias, Señor. Mira que el pueblo de Israel en un momento dado vivió una experiencia que la mayoría quizás ha escuchado. Es una experiencia icónica, pero que a la vez fue un reto para ellos. Dios les saca del cautiverio donde tenían muchos años, los saca del pueblo de la región de Egipto y les dice que les va a llevar a una tierra que les había prometido. Pero cuando Moisés, que es el hombre que Dios usa para tal cosa, los saca, se encuentran que están frente al mar. Y el ejército de los egipcios estaba detrás de ellos. Y en ese momento ellos experimentaron temor. Ellos experimentaron ansiedad. Ellos comenzaron incluso a decir: Moisés, fue para esto que tú nos trajiste, para que muramos en el desierto. Ahora, allí alguien puede estar, pero ellos experimentaron uno de los mayores milagros que el pueblo de Israel vivió, y es que vieron cómo el mar se abrió, y dice la Escritura que ellos pasaron en seco. Sintieron alivio, eso es Éxodo capítulo 15. Sintieron un alivio y dijeron: gracias, Señor, porque has hecho algo extraordinario que nos muestra que cuando Dios da una promesa, dígale a alguien por allí, la cumple, la cumple.
Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Yo puedo dudar de la promesa de Dios en algún momento, pero Dios nunca dudará de su propia palabra, porque el cielo y la tierra pueden pasar, pero su palabra nunca va a pasar. Y declaro palabra de Dios sobre tu vida, declaro palabra de Dios sobre tu familia, declaro palabra de Dios sobre tu salud, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Son las promesas de Dios. ¿Sabes cuándo viene la angustia? Cuando creemos que algo no va a pasar. Pero si descansas en las promesas, créeme, vendrá alivio a tu corazón. Amén. Mira algo más. La gratitud que viene por la gracia. Cuando somos agradecidos por la gracia de Dios. Cuando reconocemos que todo lo que recibimos, lo recibimos porque la gracia de Dios está en nosotros. Mira lo que dice 1 Corintios 1:4. Siempre doy gracias a mi Dios por ustedes, pues en Cristo Jesús Él les ha dado su gracia. Y hoy digo lo mismo que el apóstol Pablo. Doy gracias al Señor porque Él les ha dado de su gracia. Amén. Una gracia que nos conecta con muchas cosas de Dios. Dios nos ha introducido, nos dice la Biblia, que nos pasa del reino de las tinieblas al reino del amado Hijo, que pertenecemos al reino inconmovible, como también lo hemos leído. Y si somos hijos de Dios, que es lo que ha sucedido por gracia, y si hijos también herederos de Dios, coherederos juntamente con Cristo, gozas del favor de Dios sobre tu vida. Si estás en Cristo Jesús, entonces el favor de Dios está sobre ti. Amén. Eso significa que nosotros no nos equivocaremos. No, seguimos siendo humanos. Pero hay una conexión que se ha dado en Cristo Jesús, y es que lo humano ha tenido un encuentro con lo divino, y eso ha sido por la gracia de nuestro Dios. Mira que ya no vivimos sin esperanza, sino que vivimos en esperanza, y no cualquier esperanza, la esperanza en Cristo Jesús. Esa esperanza que no defrauda. ¿Por qué? Porque se fundamenta en la obra de Cristo, y lo que hemos recibido, lo hemos recibido por la gracia de nuestro Dios. Desde las cosas sencillas de lo temporal hasta las cosas mayores en lo eterno. Y hoy le doy gracias al Señor por su gracia. Pero no solo en las cosas que son temporales. ¿Alguien recibió al Señor durante este año? Alguien puede decir, sí, yo pude encontrarme con Jesucristo durante este año. Alguien puede levantar su mano, alguien puede decir, sí, este año fue el año en el que yo recibí del Señor. Miren, hay algunas manos que se levantan. Le damos gracias al Señor junto a ustedes. ¿Sabes por qué? Porque la gracia se les ha revelado, se les ha mostrado, y hoy pueden gozar del favor de Dios, sabiendo que la salvación de Dios les ha venido por gracia. Amén. Y yo quiero ir a lo último. ¿De qué estamos hablando hoy? De una gratitud que resplandece, ¿verdad? Cuando somos conscientes de su abundante gracia. Y quiero cerrar con algo que espero pueda influir y guiar de alguna manera su 2025. Bueno, los días que todavía restan del 24, pero que el 2025 pueda aún ser guiado por esto, entre otras cosas. Es algo que he llamado el círculo de gracia y gratitud. Mira cómo dice 2 Corintios, capítulo 9, versículo 11. Dice, ustedes serán enriquecidos en todo sentido, para que en toda ocasión puedan ser generosos, y para que por medio de nosotros la generosidad de ustedes resulte en acciones de gracias a Dios. Una
es la gratitud que yo doy de manera directa cuando recibo algo. Digamos que Dios proveyó para mí y yo voy a dar gracias al Señor. Esa es una forma. Pero he encontrado en la Escritura que hay una incluso más profunda, que es cuando agradezco lo que recibo, pero doy. Y cuando doy, alguien más agradece a Dios y Dios es glorificado. Es así, Dios provee, el dador comparte, el receptor agradece y Dios es glorificado. Y vuelve a iniciar. Dios provee, el dador comparte, el receptor agradece y Dios es glorificado. Ahora, ¿por qué digo que esto es importante en nuestra vida? ¿Cuántos queremos seguir viendo a Dios, por ejemplo, proveyendo en nuestras vidas? El apóstol Pablo dice esto: ustedes serán enriquecidos en todo sentido. Bien, y ese serán es que han sido y seguirán siendo. ¿Me han oído decir eso? Porque la bendición de Dios no es algo que está allá y que voy camino a ello. No, la bendición de Dios está conmigo y me sigue, muy bien, pero voy a medida que avanzo, la voy también conociendo y se va manifestando a mi vida, que es lo que llamamos prosperar. La prosperidad es la manifestación de la bendición que ya alguien ha recibido en Cristo Jesús. Ahora, en este particular, lo que dice el apóstol Pablo es: vivan con esta expectativa, serán enriquecidos en todo sentido. Amén. Queridos, en Cristo tú has sido bendecido con toda bendición. Y Pablo dice, serán enriquecidos cada día. En otras palabras, no vivirán por debajo del nivel de la vida que ya Cristo compró para ustedes. Podemos comenzar con lo más sencillo. Vive con la expectativa de que Dios proveerá salud para ti. Puedes declararlo: viviré saludable en el nombre del Señor. Aún en otras áreas, en lo económico, puedes decir para ti: ese Dios que me ha enriquecido es el mismo que provee y proveerá para mí cada día. Declaro que no te faltará nada en el nombre del Señor. Amén. En el nombre del Señor. Confía en su palabra, confía en su palabra. Muy bien, no temas porque yo estoy contigo, dice el Señor. No temas porque yo estoy contigo. El dinero no te manda. El dinero no es tu Señor. Tú eres Señor del dinero, pero el dinero no es tu Señor. El dinero no me angustia, dile. Bueno, voy a repetirlo porque sé que algunos se están angustiando por el dinero. Puedes decirlo en fe, di: el dinero no me angustiará más. Porque confiaré en que mi Padre proveerá todas las cosas conforme a sus riquezas en gloria. Y mira lo que dice: riquezas en gloria, no necesidades en gloria. Dios no está para suplir necesidades. Dios está para dar una vida abundante, que es la que recibimos en Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Y oro para que esa sea la convicción sobre la cual vivamos durante estos días que vienen, los meses del 2025 y los años que resten para nuestras vidas. Amén. Buenas relaciones también. Oro al Señor y declaro palabra del Señor que en tu casa también se llevarán bien en el nombre del Señor. Di: en lo que dependa de mí habrá paz en mi casa. En lo que dependa de mí habrá paz en mis relaciones. Amén. Diga: a mi matrimonio le irá bien, a mi familia le irá bien, a mis amigos, mi relación con mis amigos irán bien en el nombre del Señor. Amén. La vida abundante la hemos recibido de Cristo y la manifestación de eso esperamos que sí. Ahora, pregúntate: ¿pero para qué? No es para acumular,
es para ser generosos y dar. Ser generosos y dar. Muy bien. ¿Por qué? Porque cuando tú das, Dios será glorificado por alguien que también mostrará gratitud. Bien, cuando nosotros regalamos algo como esto, entonces agradecemos a Dios porque Él nos los ha dado para darlo, pero alguien más agradecerá a Dios por esto que ha recibido y una doble gracia sobre nosotros estará. Amén. Pero en el Señor que esto pueda atesorarse en el corazón, que podamos llegar a entender la profundidad de esto que la Escritura nos dice. ¿Para qué? Para que nos demos cuenta que Dios no solamente suple para lo material, sino que produce frutos espirituales. Cuando Dios produce frutos espirituales, brota la gratitud, la adoración y la glorificación de Dios. Y entonces, como decía al principio, la gratitud deja de ser una cortesía y se convierte en una conciencia. Deja de ser adulación y se convierte en adoración. Deja de ser por interés personal para recibir algo y pasa simplemente a ser honra por ese alguien que está conmigo. Y lo primero que el Señor nos da es su salvación. Deme un momento para yo despedirme de quienes nos ven a través de las redes, a través de la iglesia en línea. Espero que hayan pasado un buen tiempo, que Dios siga obrando en sus vidas de una manera maravillosa. Y esta es su familia. Si en algún momento estás por Cabudare, puedes venir y visitarnos. Hasta una próxima oportunidad.